Mis queridos amigos, buenos días. Ya les he hablado que el deporte de alto nivel exige mucho sacrificio. Está bien que hablamos de renunciar a otros sueños o cambiar nuestra dieta, pero esto es un poco más exagerado que tener que sufrir lesiones, renunciar a tu vida social o inclusive a tu vida familiar. Hoy hablaremos de Violette Morris, una de las personas más originales, por decirlo de alguna forma, que ha pasado por este canal, porque ella no encajaba en ninguna etiqueta, ya que se declaró públicamente lesbiana y se comprometió con los medios de comunicación. Además, lo dio todo por defender a su país en las competiciones atléticas en las que participó. Incluso fue capaz de convertirse en una espía de los ocupantes nazi, lo cual fue mucho menos valeroso. Y por último, su muerte también fue muy misteriosa, pero no hemos llegado ahí. Violette Morris nació en 1893 en París, en el seno de una familia bastante acomodada, ya que era la hija de un varón, el capitán de la caballería Pierre-Jacques Maurice, y de Elisabeth Marie Antoinette Zachaïny, una rica heredera de origen palestino. Pasó su adolescencia con las hermanas del convento de la Asunción de Huy, y fue allí donde descubrió cuál era su primer amor, el deporte. Baloncesto, hockey, atletismo y luego competiciones de atletismo y natación que la llevaron directamente a Inglaterra. Y la verdad, era muy buena en todo. Y lo que es peor es que antes de eso sufría de debilidad física, como le decían entonces. Básicamente era una enclenque sin fuerza y sin aliento y sin resistencia y que había invertido su tiempo por completo en eso. A los 15 años, Violette ya era una promesa del deporte francés y no temía competir con ningún chico. En 1913, a la edad de 21 años, fue la única mujer en el campeonato de natación de altura de Pontoise y acabó quinta tras haber nadado los 8 kilómetros directos de la prueba. Luego se enfrentó a boxeadores masculinos, como los franceses Émile Maillot y Richard Gasquet o los estadounidenses Frank Claus y Billy Papke. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia, lo que no impide que Violette se case el 22 con un tal Cyprien Guaroud, hijo de un fabricante de papel, pero solamente 3 días después, Cyprien es movilizado. Para Violette, hija de un soldado, está fuera de lugar quedarse de brazos cruzados y trabajará como despachadora de motos de la Cruz Roja y luego conducirá ambulancias en el segundo ejército de Castelnau en febrero de 1915. El segundo gran amor de Violette, la conducción. Y luego en el ejército también llevó pantalones y no está dispuesta a volver a utilizar un vestido. ¿Una mujer de armas tomar? Al final de la guerra, al menos ella y su marido están bien y se presenta un futuro brillante para ambos. Cuando mueren sus padres, Violette Morris hereda todo el dinero, lo que le permite dedicarse a los deportes a tiempo completo. Se convierte en una estrella del deporte y empieza a aparecer en los periódicos. También empieza a mostrarnos su lado atípico. Ya no solamente lleva pantalones, sino chaqueta de hombre también. Fuma de 2 a 3 paquetes de cigarrillos al día, habla de forma vulgar y le gusta lanzarle su eslogan a la cara a la gente quien la critica. Lo que hace un hombre, lo puede hacer Violette. Con este carácter se hace un hueco en el deporte femenino, que en ese momento aún se estaba estructurando, y bajo el impulso de algunas pioneras como Alice Billiat, presidenta de la Federación de Sociedad Deportiva Femenina de Francia, las mujeres administran ellas mismas el deporte femenino sin recurrir a los hombres que estaban acostumbrados a gestionar, todo lo demás en realidad. Así que Violette Morris se une a la federación en 1917 para jugar al fútbol y al atletismo. De nuevo hace cosas nuevas y esta vez sí que gana títulos. En 1921, su primer intento en los Juegos Olímpicos Femeninos de Montecarlo, entre un centenar de mujeres de Suiza, Francia e Italia, gana la medalla de oro en lanzamiento de peso y en jabalina. Al año siguiente, en los primeros Juegos Olímpicos reales en París, queda de segunda. Pero algunos medios de comunicación se atascan, como este periodista de Le Figaro, que dice que los ejercicios violentos no están hechos para las mujeres. Y entre las más escandalizadas, obviamente se encuentra Violette, quien fuma en público y se comporta de forma bastante masculina. Violette no le da importancia porque, es el comentario de un hombre. Lo compensa en el fútbol, donde sus dotes de liderazgo la convierten en una auténtica amenaza para todos. Muy pronto, la capitana del Olympique en 1924 gana con su equipo el Campeonato de París, la Copa de Francia y el Campeonato de Francia. En el terreno de juego puede jugar de central, delantero centro, lateral derecho o lateral izquierdo sin ningún problema, pero su comportamiento hace que sus relaciones con la federación sean cada vez más tensas. Divorciada, rebelde y deportista, que no duda en insultar a los miembros de la junta directiva y finalmente suspendida en 1926 por haber empujado a algunas compañeras de su propio equipo a intentar doparse. Pero como siempre, esto no es problema para Violette. Siempre existe otro deporte u otra pasión que descubrir. Así que vuelve a su antigua pasión de la guerra, conducir autos.
Empieza en las carreras de autos, y es ahí donde se vuelve una auténtica leyenda de este deporte. Es un símbolo fuerte porque en aquella época los autos simbolizaban la autonomía del individuo, la capacidad de ir a donde quisieran. Sin embargo, no muchas mujeres conducen y las que lo hacen son vistas como revolucionarias, pero es peor aún en el mundo del deporte, que es ultra masculino y muy elitista. Así que Violet empieza a competir en competencias femeninas en el Parque de los Príncipes, y allí en su primera carrera aplasta a todo el mundo y establece un nuevo récord. El campeonato femenino se acaba rápidamente y después de solamente 2 años se esfuerza por competir de igual a igual con los hombres. A bordo de un ciclocoche, que es un coche muy ligero, afronta la carrera de motocicletas de Bulldog, una dura prueba ya que tiene que recorrer un circuito forestal durante 24 horas seguidas. En 1927, tras recorrer 1.700 kilómetros, quedó de primera en la carrera y detrás de ella, 18 hombres se deprimieron por su derrota. Pero mientras va todo bien, es el final de los locos años 20 y del retorno del orden moral, a lo que Violet le perturba un poco. En 1928, un año después de su increíble hazaña, la federación se niega a concederle la licencia. Nunca más podrá participar en ninguna competición nacional o internacional. La fama del personaje de Violet Morris simplemente lleva a la federación directamente de los tribunales. El juicio se convierte rápidamente en un asunto mediático. En 1930, Francia descubre fotos de esta mujer posando delante de su tienda de coches con una chaqueta. Y ese mismo año toma una decisión sorprendente. Sus pechos se le molestan para sujetar el volante, así que simplemente se hace una mastectomía. Se cortan los pechos para poder conducir mucho mejor durante las carreras. Además, según ella, al retirar ese peso extra tendrá un mejor desempeño. Si la federación sigue siendo intocable ante los tribunales, la prensa y el público en general tendrán que elegir un bando. Violet se está convirtiendo en un animal mediático. Un fenómeno tan original que mucha gente admira su valentía, su originalidad y su fuerza de carácter. Estamos en 1929 y la crisis afecta a cada negocio, incluido el de Violet, una tienda de autos que se llama Accesorios y Especialidades Violet Morris. Así que una vez más tiene que cambiar de profesión, pero ya lo sabemos. A ella no le importa un comino. Si la deportista tiene buena imagen publicitaria, seguramente no es una mujer de negocios. Sabe mejor gastar el dinero que hacerlo ingresar a sus arcas. Sus competiciones la absorben y la tienda quiebra en 1931. Pero Violet ya se está recuperando. Va a montar un negocio de music hall. Hay que decir que el periodista Hubert Bush reconoce que canta admirablemente y además ya frecuenta la escena artística parisina, con la que gasta todo su dinero. Es amiga de la estrella Josephine Baker y compañera de la actriz Yvonne Debray, con quien vive en pareja a bordo de la Mouette, su barcaza privada. Allí también acoge a un amigo común, el dramaturgo Jean Cocteau. En honor a la pareja Morris, Debray escribió Les Monstres Sax, y esta vida de locura pues a veces se desborda un poco. En 1937, cuando un hombre furioso se embarcó en la Gaviota, un antiguo legionario que es muy fuerte, está convencido de que Violet es quien la entregó, ya que él tenía una amante, una mujer casada, pero ahora se descubrió su aventura y él viene a vengarse. Pero Violet es muy fuerte, le da un puñetazo en la cara y lo echa de su barco. Él saca un cuchillo, pero ella desenfunda una pistola y le da un tiro al aire. Mientras él sigue avanzando, ella le da 2 tiros en el pecho. Como él muere, ella pasa 4 días en la prisión de la Petite Roquette antes de ser puesta en libertad, porque ella actuó solamente en defensa propia. Además, no es la primera vez que demuestra su valentía. Por ejemplo, acepta llevar a Jean Cocteau con su amante, a pesar de que este no tenga ningún pase o pasaporte porque ya estalló la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, puede que te haya encantado Violet hasta ahora, pero lo que estoy por contar pues puede que no te agrade tanto como lo que ya sabes. Raymond Ruffin, escritor de una biografía de Violet Morris, dice que en 1934 se pusieron en contacto con ella los reclutadores nazis y que en 1936 la recibieron con gran pompa en los días preparatorios de los Juegos Olímpicos de Berlín. Incluso espió para ellos, llevándoles planos del Hackenberg, uno de los mayores fuertes de la línea de Maginot. Ruffin dice incluso que Violet llegó a ser amante del mismísimo Heinrich Himmler, pero no aporta ninguna prueba de ello. Solo sabemos que Violet en efecto estuvo en Berlín en 1936, pero no estaba en ninguna lista de invitados de los dignitarios nazis, lo cual no es sorprendente hablando de una estrella del deporte. Además, es bastante normal que una persona que está haciendo una espía pues no figure en ningún registro.
Posteriormente ocurriría la ocupación de Francia y no sabemos si está directamente relacionado con las trampas que hizo Violet o por el régimen del momento. Pero Ruffin va mucho más allá e incluso afirma que su compromiso se remonta a mucho antes y mucho más allá. La llama despectivamente la hiena de la Gestapo. Según él, el jefe del servicio de inteligencia de la SS en París la reclutó para contrarrestar a la red SOE, Dirección de Operaciones Especiales británica. También habría sido un topo de la resistencia francesa en Occidente. Y peor aún, con la ayuda de su colaborador Henry Lafont, se habría unido a la Gestapo como una torturadora de mujeres de la resistencia. Pero hay una gran pregunta y es, ¿dónde están las pruebas de todos estos horrores? Raymond Ruffin explica que Pierre Bony, una de las grandes figuras de la Gestapo francesa, habría destruido los archivos y expedientes que la comprometían. Bueno, hay cosas que son difíciles de creer. Amante de Himmler, espía incluso antes de la guerra, torturadora de mujeres. Todo sin pruebas, sin entender los motivos, y es muy difícil de aceptar todo esto, pero por otra parte, hay que tener cuidado porque Violet Morris sí colaboró y no solamente un poco. Y no fue por un malentendido. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, ha instalado un garaje en París, en el Boulevard Pershing. Violet lo frecuenta y le suministra piezas de recambio. Es su trabajo. Pero también se une al gobierno de Laval, que cambia en abril de 1942. Es, por ejemplo, la chofer del colaboracionista Christian Sarton du Jonchey y de otros soldados de la LBF, la Legión de Voluntarios Franceses, que lucha contra la Wehrmacht desde 1941. Por encargo, también se dirige a Cannes a finales de 1943 para requisar gasolina, aceite de motor y metales que están escondidos por la resistencia. ¿Fue esta gran operación la que despertó la ira de la resistencia hacia Violet? No se sabe con certeza, pero en el otro lado del país, en Normandía, Violet Morris morirá repentinamente y en condiciones muy extrañas. El 26 de abril de 1944 está al volante de su coche en la carretera D27 entre Epen y Leroux. La acompañan la familia Valeo y sus dos hijos, de 14 y 15 años. De repente, los maquisards del grupo Subkov la bloquean y le disparan. Es bastante sorprendente. Surkov es un maquis fundado y dirigido por Robert de Blanc, una organización estructurada, casi militar y muy importante en la resistencia de Normandía. ¿Por qué estaban tan interesados en Violet Morris y por qué ordenaron su asesinato? Y para ello, aunque tuvieran que sacrificar la vida de dos adolescentes, no les importó para nada. Hay varias tesis. Para Ruffin, la orden procede directamente de la BCRA, la Oficina Central de Inteligencia y Acción de Londres, que envía un telegrama de emergencia en abril de 1944 que dice claramente: matar inmediatamente y por todos los medios a la espía francesa Violet Morris. Fin. Para otros historiadores como Marie-Joseph Bonnet, los resistentes se habrían equivocado al elegir su objetivo, pensando que disparaban contra un miliciano conocido, tal vez Alain Boullin. El telegrama no era más que una falsificación, producida después de la tragedia para encubrir un error garrafal, igual que otra cantidad de acusaciones que se remontan a la época. Para excusar la muerte de dos niños, se sobrecarga el perfil de Violet Morris, que sin duda colaboró y la convierte en un monstruo que siente placer al torturar mujeres. Entonces, ¿cuál de las dos versiones que tenemos es verdad? ¿Cometió Violet realmente estas atrocidades y se convirtió en un objetivo prioritario de asesinato nacional? ¿Pero y qué hay de las pruebas? ¿Desapareció cada fuente histórica que había? ¿O acaso fue una falsificación del discurso histórico, a posteriori, para cubrir su error y así demonizar a Violet? No soy quien para tomar una decisión clara sobre esto, sobre todo porque hay pruebas escritas que vinculan a Violet con la Gestapo. Pero ella no dejó ningún registro escrito, así que sabemos que colaboró, pero no tenemos ni idea de por qué o si le importaba. ¿Acaso solamente veía vender motores y aceites como un trabajo? ¿Como una simple forma de tratar de recuperar su compañía? ¿O había un lado oscuro en ella que llevó a la boxeadora, a la piloto de carreras, lesbiana topless y cantante de music hall a espiar a su país de cara a una guerra que además terminarían perdiendo y pasándola extremadamente mal? La respuesta a todo es un lo siento, pero no lo sé. Lo que sí es seguro es que Violet encarnará por sí sola toda una época. Gracias a Lucy Terreros por reabrirnos en la leyenda negra de Violet Morris. Gracias a todos por ver este episodio y espero que les haya gustado. Recuerden decirme en comentarios si quieren más videos como este y dejar un buen pulgar arriba. Como siempre, ha sido un placer. Hasta luego.